Como una de las series de la franquicia más valoradas tanto por el fandom como por el público en general, Transformers Animated no necesita una presentación. A pesar de que en su tiempo fue bastante exitoso, el programa se canceló debido a que en 2009 Hasbro optó por concentrar sus recursos en la producción de Transformers La Venganza de los Caídos, tanto la película como su merchandising, y si bien la serie tuvo un final cerrado, este dejó varios cabos sueltos que no pudieron concluirse por falta de tiempo, pues el show iba a tener una cuarta y probablemente última temporada que se encargaría de cerrar definitivamente la historia. Los planes originales eran que esta se desarrollara mayormente en Cybertron y contara con Black Arachnia como la nueva villana principal. Sin embargo, y ante el éxito de la película del 2007, los ejecutivos de Hasbro, más específicamente Aaron Archer y Samantha Lomo, quienes curiosamente sirvieron de inspiración para dos de los villanos humanos de la serie, presionaron a la producción para realizar ciertos cambios con el objetivo de que el programa compartiera más similitud con la cinta. Como resultado, la acción regresaría a la Tierra, Megatron continuaría siendo el gran enemigo a vencer, y el equipo Autobot principal sufriría una reestructuración, reemplazando a Bulkhead con Ironhide y a Prowl con Jazz para que la alineación coincidiera con la película. Dada la futura cancelación del producto, esto nunca llegó a aplicarse. En algún momento de 2008, Marty Eisenberg, guionista principal del programa que también trabajó en Beast Machines, Prime, Rescue Bots, y Hertzspark, escribió un borrador detallado que serviría de base para estructurar el guión de una trilogía de episodios titulada El juicio de Megatron, la introducción a la cuarta temporada. Aunque se estipularon títulos y sinopsis breves para todos los demás capítulos, Trial of Megatron es el único del que, hasta donde sabemos, se llegó a concretar un esquema detallado, el cual fue posteriormente publicado por Eisenberg a través de una lectura de guiones en la convención de Fans PS Nation en 2019. La lectura, que puede encontrarse en YouTube, contó con apoyo visual compuesto por tanto frames sueltos de la serie original como ilustraciones dibujadas por varios artistas profesionales. En este video, nos encargaremos de resumir la trama de los episodios a la par que comentamos ciertas referencias y conexiones que los enlazan con los planes para el resto de la temporada. Sin mucho que agregar, más allá de que evidentemente es necesario haber visto la serie para entender lo que se va a explicar aquí, comenzamos. La historia comienza con un reportaje de noticias conducido por Oblink, un personaje original de la serie que nació por la necesidad de la producción de tener a un Transformer presentador, siendo que el guionista no conocía a ninguno mientras daba forma al episodio. Este narra el final de la tercera temporada mientras explica cómo los miembros del equipo de Optimus Prime son recibidos con honores por sus acciones en la Tierra, a excepción de Sari, que causa repulsión por ser semi-orgánica, y Omega Supreme, que es considerado un recuerdo viviente de la Gran Guerra, época que todos preferirían olvidar. Oblin también señala que Optimus, tal como se vio en la escena final del programa sin que se diera ninguna explicación, ahora posee la Matrix, que en esta continuidad más que una reliquia mística es un cofre especial diseñado para contener los pocos fragmentos restantes que quedaron de la chispa suprema. El reportaje culmina con una entrevista al líder interino de Cybertron, Sentinel Prime, que nos revela que Megatron y los demás Decepticons capturados fueron retenidos a espera de un juicio en la prisión Trypticon, ubicada en Kellon, ciudad que otrora fue la capital Decepticon. Más tarde, los Autobots organizan un funeral para su compañero caído Prowl en el dojo de los Cyber Ninjas. Sentinel, fiel a su estilo, se presenta tarde y encima realiza una serie de comentarios insensibles que resultan en la renuncia de Jazz a la guardia de élite. Luego, le pide descaradamente a Optimus que le dé el martillo Magnus, pero este tiene planes de devolvérselo a su verdadero portador. Poco después, Prime visita en el hospital al moribundo Ultra Magnus, que terminó en ese estado tras el ataque de Shockwave en el capítulo 34, allí, este se redime ante todo el fandom de Transformers al disculparse con Optimus por haberlo menospreciado tanto durante la serie original, reconociéndolo como un héroe, y con su último aliento le confiere de regreso el martillo, insinuándolo como su sucesor en el liderazgo de Cybertron antes de finalmente fallecer. Optimus considera que solo estaba cumpliendo humildemente con su deber y no se siente digno de tal honor, pero Alpha Trion lo tranquiliza al explicarle que la decisión aún no ha sido tomada, pues es el Alto Consejo quien tiene la última palabra con respecto a la elección de los Magnus, aunque advierte que la opinión popular también va a influir.
En la noche, el equipo se reúne en la taberna de McAdams, lugar originario de los cómics de Marvel del Reino Unido, a pasar el rato, en donde son recibidos como celebridades. Pronto descubren que el rumor de que Optimus podría ser elegido como el próximo Magnus se ha extendido con buenos ojos entre la población, así que brindan por eso, mientras que a Sentinel, que también andaba por allí, le da un ataque de cólera y acaba ocasionando una pelea de bar que es grabada por Oblink y posteriormente transmitida en su noticiero, lo que termina de hundir la reputación de Sentinel. A la mañana siguiente, Arcee, acompañada por Sari, está preparándose para retomar sus labores como profesora cuando de repente es abordada por Ratchet, quien le regala un par de espadas láser como disculpa por lo mal que la pasaron la noche anterior. El personaje cuenta con estas mismas armas en su figura y en un render promocional, pero nunca se la vio empuñándolas en la serie. El caso es que después el médico decide invitarla a una cita, pero antes de que ella pueda contestar llega Ironhide solicitando la urgente presencia de Ratchet en la sede de Metroplex, a lo que este se ve obligado a aceptar a regañadientes. Una vez aquí descubrimos que quien lo había citado era Sentinel, que estaba reclutando a varios eruditos cybertronianos para participar en algo conocido como el proyecto Power Master, que consistía en construir una ostentosa armadura voladora cuya despampanante imagen le permitiera a Sentinel recobrar el respeto de la población. Esto del proyecto Power Master es una referencia a la figura de Optimus Prime Power Master de la línea original de Transformers G1, lanzada en 1988, pero nos estamos adelantando. El episodio continúa en las profundidades del espacio, mostrando cómo el Decepticon Blackout embosca y roba una nave de transporte Autobot pilotada por Vizcomber, a quien neutraliza. La idea de que este último fuera ejecutado se recicló de una escena eliminada escrita originalmente para los episodios de Transwarped al inicio de la temporada 3. De regreso en Cybertron, Sari tiene una especie de videollamada interplanetaria con su padre, el profesor Sumdak, quien comenta que desde que los Autobots se fueron han estado surgiendo formaciones cristalinas de Energon en todo Detroit, esto como un subproducto de lo que ocurrió con la chispa suprema al final de la serie, lo que ocasiona la curiosidad de Bulkhead. Entre tanto, sale a colación el tema del origen de Sari, concretamente el cómo la protoforma de la que nació era notablemente más pequeña que las protoformas comunes, con lo cual Bumblebee y Optimus deciden llevarla al dojo, lugar donde con anterioridad se depositó la Matrix con los fragmentos de la chispa suprema, para encontrar respuestas. Sari no sabe cómo comunicarse con el artefacto, pero no es necesario, este se manifiesta en escena mediante el fantasma de Prowl, que ya había aparecido anteriormente salvando a Optimus durante su batalla final contra Megatron. Él le enseña a cada uno imágenes premonitorias que presagian el futuro cercano, con Sari presenciando una doble hélice de ADN humano fusionándose con una chispa cybertroniana, Optimus teniendo una visión en la que enfrenta a Megatron una vez más, y Bumblebee viéndose a sí mismo como un miembro de la Guardia de Élite. Horas más tarde, y como parte de un plan para desprestigiar a Optimus, el malparido de Sentinel manda a llamar a Bumblebee para ofrecerle tomar el lugar que ya se había dejado vacante en la Guardia de Élite, tal y como en la visión. El Autobot duda, pero finalmente Sentinel lo convence de al menos considerarlo, dándole un día para que lo piense. Luego de que Bumblebee se retira, Ironhide notifica a Sentinel de que ha habido un incremento preocupante en los reportes de actividad Decepticon cerca de Cybertron en el último tiempo, pero este no le toma importancia, en cambio, le pide que se vuelva parte del grupo de amigos de Optimus Prime como un doble agente y le reporte todo lo que aviste. Mientras tanto, Bulkhead se presenta en las granjas de Energon, lugar donde se crió según mencionan en el episodio 25, con un cristal traído desde Detroit. Este es analizado por un viejo bot granjero llamado Tractor, otro personaje original, quien llega a la conclusión de que este tipo de cristal es mucho más potente que el Energon común, pero tiene componentes orgánicos y por tanto es imposible de cultivar en Cybertron, lo cual es una pena, pues se afirma que el Energon está escaseando. Tiempo más tarde, el escuadrón Decepticon conocido como Equipo Char, a quienes vimos por primera vez asaltando un puente espacial al inicio de la tercera temporada, lanza un ataque repentino contra las granjas, terminando el capítulo en suspenso.
De cara al ataque, Bulkhead se pregunta por qué se apagaron los escudos que protegían el lugar, a lo cual nos enteramos de que el catre y juega de Sentinel había desviado su energía para redestinarla al proyecto Power Master. Aún con todo, los granjeros se logran defender y el equipo Char es obligado a retirarse. Por desgracia, Bulkhead resulta herido en combate. Cuando los miembros del equipo van a visitarlo en el hospital, se enteran de la peor forma posible que Bumblebee ahora apoya a Sentinel en su candidatura como Magnus y ha aceptado su oferta de unirse a la Guardia de Élite, y aunque él trata de justificarse diciendo que así interpretó la visión que le mostró la Chispa Suprema, todos se sienten traicionados y deciden cortar lazos con él. En la prisión Trypticon, Sentinel interroga a Megatron para averiguar la ubicación de los Decepticons que atacaron la granja, asegurándole que si no cooperaba a ocupar a sus guardias, pequeños drones semiconscientes que se definen como la versión animated de los Minicons, personajes originarios de Transformers Armada, para extraer la información de sus bancos de memoria. Con un plan en mente, Megatron accede y revela que sus Decepticons exiliados se encuentran en la quinta luna del planeta Char. Sentinel se dirige al laboratorio y toma la armadura Power Master pese a que Ratchet le advierte que aún no está lista, y equipado con ella, reúne a toda la flota cybertroniana, incluyendo al mismo Omega Supreme, para atacar la ubicación. Optimus trata de advertirle que podría ser una trampa y que estaría dejando a Cybertron desprotegido al llevarse todas las naves, pero este hace caso omiso y mejor le encarga a la misión de vigilar las granjas de Energon en su ausencia, asignándole a Ironhide como guardaespaldas antes de irse. Después de atacar la luna de Char, solo para descubrir que el sitio estaba completamente desierto, Sentinel cae en cuenta de que Optimus estaba en lo correcto, no era una trampa, pero sí una distracción. Mientras tanto en Cybertron descubrimos que el equipo Char aprovechó la falta de defensas para atacar nuevamente las granjas, por fortuna, y después de una feroz batalla bajo la comandancia de Optimus, los Autobots lograron repelerlos. El Alto Consejo elogia las acciones heroicas de Prime y le otorga el título de Eternal Flame, un reconocimiento original creado por el guionista como excusa para justificar que al personaje le pintaran flamas alrededor de su cuerpo que lo asemejasen más a su versión de las películas, cumpliendo así con uno de los designios de Hasbro. Furioso, Sentinel regresa a Trypticon y ordena a los Minicons que torturen a Megatron, sin darse cuenta de que el Decepticon está aprovechando el contacto para inadvertidamente empezar a reprogramar a los pequeños bajo su control. Al día siguiente, Megatron por fin será sometido a juicio, con los Autobots siendo llamados a testificar. Dado que el líder Decepticon aceptó pacíficamente el exilio cuando terminó la Gran Guerra, solo se le imputarán cargos por los delitos que haya cometido después de la conclusión de esta. Bumblebee, quien se siente mal al ser rechazado por sus ex amigos, es manipulado por Sentinel, quien le ofrece un ascenso al rango de Prime a cambio de que cuando le toque subir al estrado haga ver a Optimus como un cobarde, usando como argumento el hecho de que tuvo la oportunidad de ejecutar a Megatron en la Tierra, pero decidió no hacerlo. El juicio comienza, con múltiples personajes dando su testimonio acerca de los crímenes que el villano realizó a lo largo de la serie original. Cuando llega el turno de Bumblebee, este decide traicionar a Sentinel al dar un discurso sobre lo inspiradora y honorable que fue la decisión de Optimus al perdonar la vida de su adversario, en el proceso también disculpándose por haber roto su confianza. Mientras todo esto ocurría, Megatron manipulaba remotamente a los Minicons que reprogramó en Trypticon para liberar a sus soldados cautivos. De vuelta en la corte, el villano es defendido por el único Autobot lo suficientemente oportunista como para abogar por él a conveniencia, Radultrak, quien replica ante el jurado que todos los delitos de su cliente fueron cometidos en la Tierra, lugar que está fuera de la jurisdicción de la ley cybertroniana. Ante ese argumento, el juez Alpha Trion se ve obligado a fallar en favor de la defensa, declarando a Megatron como inocente. La corte se sume en caos por el polémico veredicto. Más tarde el Decepticon es regresado a su celda de contención en espera de ser liberado, con Sentinel expresando en voz alta sus intenciones de sacarle toda la información que pueda de su disco duro tan pronto tenga la oportunidad. Radultrak lo interrumpe, amenazándolo con demandar si continúa con los castigos crueles a su cliente. Sentinel lo toma por el cuello, a punto de agredirlo cuando de repente la prisión se queda a oscuras. Tan pronto la luz regresa, vemos como todos los Decepticons han salido de sus celdas.
Sentinel se apresura a confinar la ciudad entera mediante un campo de fuerza para evitar que los presos escapen, pero Megatron revela que ya tiene un plan. Sin previo aviso, la Tierra empieza a tambalearse, la parte inferior de Kellon se transforma en unos propulsores que elevan a la ciudad hasta salir del planeta, dejando un cráter en su superficie que ocasiona que los cañones sónicos, páramos que contienen el metal vivo requerido para la formación de protoformas, se desestabilicen, amenazando con provocar la destrucción de Cybertron. En la sede de Fortress Maximus, el alarmado consejo no sabe cómo lidiar con la situación, siendo Optimus el que decide dar un paso al frente para poner orden al asunto, pidiendo a los Cyber Ninjas que lleven los fragmentos de la chispa suprema al cráter para generar un escudo capaz de contener las perturbaciones planetarias, mientras él junto a su equipo se encargan de las labores de rescate en las zonas contiguas que quedaron devastadas por el temblor. La Guardia de Élite por su lado se encargará de perseguir a Megatron bajo el liderazgo de Rodimus Prime, quien aparentemente sobrevivió a ser bombardeado con óxido cósmico en el episodio 30. Antes de iniciar la misión, Bumblebee renuncia oficialmente a la Guardia y se reconcilia con Optimus, reincorporándose a su tripulación. En el espacio, los Decepticons se preocupan al ver que su transporte no tiene suficiente energía para llegar a su destino, que es cualquier lugar que esté fuera de la jurisdicción cybertroniana, pero Radultrab les ofrece el cristal de energón tecno-orgánico terrestre que Tractor analizó en la primera parte. Nunca se explica cómo lo consiguió, a cambio de que lo dejen ir. Megatron se muestra impresionado ante la potencia del mineral, pero antes de poder utilizarlo, Kellon es alcanzada por la Guardia de Élite, quienes exigen la liberación de Sentinel Prime. El líder Decepticon acepta a cambio de que cesen al fuego, y después de enviarles a Sentinel atado al puño cohete de Lugnut, tal como en el meme de Wolverine, arroja el fragmento de energón al reactor de fusión nuclear que provee energía a Trypticon, este resultando ser tan potente que permite al transporte dar un salto hiperespacial a la velocidad de la luz, lo que causa que la Guardia les pierda el rastro. De vuelta en Cybertron, las operaciones de rescate son un éxito, pero la alegría se ve ofuscada cuando Rodimus se comunica para informar sobre el escape de los Decepticons, también señalando que Megatron dijo algo sobre energón tecno-orgánico antes de huir, a lo que un Bulkhead ya recuperado concluye que los enemigos se dirigirán a la Tierra para conseguir más. Sabiendo que la Guardia no llegará a tiempo y que Omega Supreme es la única nave en Cybertron que cuenta con el motor Transwarp requerido para realizar un viaje a tal velocidad, Optimus y su equipo toman la decisión de perseguirlos por su cuenta. Bulkhead se despide de Shari y Bumblebee, pues no los acompañará al decidir quedarse en la granja, mientras que Jazz y Ironhide deciden unirse a la misión como apoyo. Este último no queda del todo claro si por auténtica devoción hacia Optimus o si continúa siguiendo las órdenes de Sentinel. Kellon llega a las inmediaciones de la Tierra, pero más pronto que tarde es alcanzada por los Autobots. Planean infiltrarse en la ciudad de Decepticon para intentar frenar su avance, pero necesitan una distracción, así que Omega Supreme se transforma y empieza a atacar. Antes de que salgan, Ratchet equipa a Optimus con la ya terminada armadura Power Master de Sentinel, coincidiendo así con una figura cancelada que se conceptualizó para esta versión del personaje, que a su vez es un homenaje al juguete del 88 que mencionamos antes. Una vez dentro de la instalación, los Autobots se separan en dos equipos para destruir el par de reguladores de sobretensión del transporte y así drenar su fuente de energía. Ambos grupos logran su cometido, pero Optimus y Bumblebee son emboscados y encerrados en una de las celdas de Trypticon por los Decepticons antes de poder reagruparse con sus amigos. Afuera, el daño que las defensas de Kellon le están haciendo a Omega Supreme es tanto que Ratchet se ve obligado a volver a bloquearlo en su modo de nave, tomando su control manual para ponerlo a salvo. Tras esto, Megatron se percata de que la instalación está quedándose sin energía por el sabotaje de los Autobots, así que llama a sus soldados a la cabina. Estos obedecen solo para verse traicionados por su líder, quien los arroja al reactor de fusión para que sus chispas alimenten la ciudad. Lugnut es el único que lo hace voluntariamente, buscando complacer los deseos de su amo. Esta escena es brutal, pero gracias a la sinopsis de un episodio futuro de la cuarta temporada sabemos que al menos Blitzwing y Shockwave iban a regresar de alguna manera para buscar venganza contra Megatron. Es probable que Lugnut también fuera a revivir, pues la última figura que se lanzó del personaje para la línea original de Animated en 2009 tiene el decorado temático de, justamente, un reactor de fusión nuclear. Regresando con la trama, la ciudad atraviesa la atmósfera y desciende en picada hacia la Tierra, mientras que Megatron se dirige al bloque de celdas para también arrojar a Optimus y Bumblebee, pero estos son rescatados y liberados por Ironhide, Shari y Jazz, lo que da pie a una nueva batalla cuerpo a cuerpo entre Prime y Megatron, tal como predijo la Chispa Suprema.
Pronto, la gravedad aumenta y el transporte está a punto de estrellarse, lo que obliga a Optimus a dejar la pelea para tomar a sus amigos entre brazos y salir volando del complejo, que finalmente cae en la isla de los Dinobots. Más tarde, los Autobots se reagrupan alrededor de Kellon, y como saben que Hierba Mala nunca muere tratan de entrar para recapturar a Megatron. Por desgracia la instalación está completamente sellada y les es imposible ingresar, con lo cual deciden quedarse en la Tierra para monitorear de cerca la situación, al menos por un tiempo. Algo a destacar es que Sari forma parte del equipo en este borrador, pero aquello hubiese tenido que modificarse para la versión terminada del guión, ya que parte del tratamiento final para la cuarta temporada estipulaba que ella iba a quedarse con Volkhead en Cybertron para averiguar más sobre su origen. En la última escena, una de las escotillas de Trypticon se abre, permitiendo que uno de los minicons de Megatron salga al exterior mientras los Autobots se alejan a bordo de Omega Supreme, dejando un final abierto que daría paso al desarrollo de una temporada 4 que como sabemos nunca pudo materializarse. Trial of Megatron no es la única secuela directa de Transformers Animated, también existe en el cómic Stonticon Job de 2011, que narra cómo los detectives Sideswipe y Cheetor se enfrentan a un grupo de Decepticons que se hacen pasar por actores como parte de un elaborado plan para liberar a Megatron de prisión, y el libro ilustrado Return of Blur de 2015, cuya trama canonizó la teoría de que Blur no había perecido en aquella turbia escena del capítulo 31. Los eventos de las dos historias transcurren simultáneamente, y al haber sido escritas por el propio Marty Eisenberg, presentan conexiones no solo entre sí, sino incluso también contra Trial of Megatron. En Return of Blur por ejemplo, se ve a Arcee usando las espadas que adquirió en la primera parte del juicio, hasta se menciona explícitamente que Ratchet fue quien se las regaló, además de que se da continuidad al pequeño arco de su regreso como profesora. Más adelante, hay un cameo de Cheetor y Sideswipe. La última página de Stonticon Job, por otra parte, muestra al equipo Char atacando las granjas de Energon, siendo este el mismo asalto que vimos representado al final de Trial of Megatron parte 1. El único fallo argumental grave es que en Stonticon Job los Stonticons fueron arrestados y llevados a la prisión Trypticon junto a Megatron, pero no se hace ninguna referencia a ellos en los borradores de los episodios. Y con esto concluimos el video de hoy. La miniatura fue hecha por esta pendeja por mi amiga Anko Mercer, su canal estará en la descripción. Es de mi agrado informar que las dinámicas interactivas regresan con este video, y en esta ocasión la pregunta será: ¿cuál es tu personaje favorito de Transformers Animated? El mío sería Prowl, si no fuese porque existe Radultrap.